el daño que estaban haciendo, sabían lo que estaban haciendo y sabían que iban a cuestionarlos y al menos se tomaron el trabajo de ocultarlo. Lo que estamos viviendo ahora, como dice el Pepe Mujica, es un retroceso civilizatorio. O sea, la crueldad, la maldad se exhibe, se enrostra, se exhibe, es algo terrible. Cuando Freud escribió Malestar en la cultura, hablaba precisamente de las dificultades del ser humano para adaptarse a vivir en un mundo civilizado, para lo cual tenía que acomodarse reprimiendo la hostilidad y tratando de ocultarla, sobre todo, a través de mecanismos de defensa, de miles no, pero muchos dispositivos psíquicos para no enterarse a veces uno mismo, ¿no? Pero hoy lo que estamos asistiendo es a una exhibición descarnada de la crueldad, del maltrato, y como esto viene de arriba, hace que mucha gente se crea con derecho a hacer eso, a discriminar, a maltratar, a hacer toda una serie de cosas que estamos viendo y que no pasa nada, ¿sí? Yo, yo creo que se los conté la última vez. eh, yo estaba escuchando un programa de radio de un alumno mío de la Universidad del Salvador que tiene un programa de radio que se llama Pulsión de Radio. Y como estaba hablando Jorge Alemán y un colega mío, Jorge Alemán también es psicoanalista, eh, puse ese día el programa y yo estaba ocupada haciendo otras cosas y de repente dije, ¿escuché mal? Estaban hablando de mutación antropológica. Mutación antropológica, ¿sí? Como que este Homo sapiens ha mutado. Una cosa realmente que me dejó bastante preocupada. Jorge Alemán decía que ya lo veía en España, porque él vive en España, decía que ya lo veía en España este tema, que algo pasó. Parece que quedamos así también después de la pandemia, ¿no? O sea, algo pasó ahí, que la pandemia generó algo que todavía no terminamos de... Pero bueno, volviendo al punto que nos convoca hoy, en realidad, eh, esto de lo que vamos a hablar, eh, hubo que, por empezar, denunciar que estaba pasando, porque teóricamente no estaba pasando. Por eso tuvo mayor gravedad, es de mayor gravedad sobre el psiquismo. Esta tesis, en realidad, se hizo con sobrevivientes de los campos de concentración argentinos. Eh, Toda mi muestra es muy específica. Son personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, o sea que fueron detenidos desaparecidos durante un periodo X y eh, sobrevivieron, fueron liberados, etcétera. Debo decir que a pesar de lo irreproducible de todo lo que les pasó, debo decir que me cuidaron muchísimo, más allá de que hubo momentos en los cuales cuando estaba desgrabando las entrevistas, me encontré con que había momentos en que tenía que cortar un poco porque era bastante intolerable. Y eso que, insisto, me cuidaron mucho, porque eran gente muy entrenada en todo lo que, porque ya habían declarado mucho y ahora les voy a explicar por qué tuve que elegir ese tipo de muestra, ¿sí? Eh, Mi objetivo acá fue averiguar cuáles habían sido los procesos psíquicos posteriores a este evento tan terrible que habían vivido. Eh, y sobre todo porque hay un problema en psicoanálisis que, bueno, hay problemas teóricos en los cuales, dada una situación muy fuerte, muy difícil, automáticamente en los escritos aparece trauma, situación traumática. Creo que se los dije la vez anterior. eh,
es una... No existe la situación traumática, porque no se puede hablar de una situación que genere trauma a priori, porque el trauma es algo que le pasa al psiquismo o no le pasa, pero es únicamente al psiquismo y hay que estudiar ese psiquismo para saber si realmente hubo trauma. O sea que no podemos hablar, porque no todos reaccionan de la misma manera frente a los mismos problemas y a las mismas situaciones. Hemos visto personas que le han pasado cosas que uno dice, bueno, esto se puede superar más fácilmente. Hay personas que no pueden. Y otros que le han pasado cosas mucho más terribles y la reacción no fue. Y mi curiosidad era saber, porque bueno, como toda tesis de entrada uno quiere abarcar un montón, hasta que después se nos baja un poco tanto la exigencia como la omnipotencia y nos damos cuenta que vamos a dar cuenta de un segmento de conocimiento, nada más. Y así se construye el conocimiento, ¿sí? Con metodología científica, que puede ser, ustedes creo que no sé si lo saben, pero si no se los explico, para, digamos, dar cuenta científicamente de determinada investigación, hay que utilizar metodología científica. Y los métodos pueden ser experimentales o pueden ser cualitativos. El método, digamos, cuantitativo, que es el experimental, eh, es sobre todo el que usa la medicina, porque se basa en número, número de casos, por eso es cuantitativa. Si hay 2.000 casos a los cuales hay un 80% que tal medicación le hizo bien o le mejoró los síntomas, se da por sentado que ese medicamento se puede usar en el mercado, por ejemplo. Eh, en metodología, o sea que es número, no se meten en lo subjetivo ni les importa mucho ese porcentaje en el cual no dio resultado. La metodología cualitativa se mete directamente en lo subjetivo de la muestra, ¿sí? Los aspectos cualitativos de esa muestra. En psicoanálisis, obviamente, siempre se espera que se trabaje con metodología cualitativa. Bueno, yo usé metodología mixta. ¿Por qué? Porque hubo datos y cosas que personas que sabían mucho de estadística me explicaron que había fórmulas en la estadística que mostraban si ese resultado era estadísticamente significativo o no. Y yo encontré que había muchos que tenían significación estadística importante. Eh, este tipo de investigación es lo que se está empezando a hacer ahora. Siempre se pensó que la investigación psicoanalítica era la investigación de caso con el método psicoanalítico de la interpretación, de la sesión, etcétera. Esta era una manera que fue la que se manejó prácticamente todo el siglo XX. En realidad, hoy podemos y hacemos también otros tipos de investigaciones como estas, ¿no? Tomando muestras, utilizando test que son cuantitativos, o sea, toda una serie de elementos que les voy a ir contando cómo se fue haciendo. Y bueno, el título de la tesis es Procesos psíquicos en damnificados directos de la desaparición forzada de personas durante la década del 70 en la Argentina. Toda investigación tiene, digamos, toda investigación científica tiene pasos, ¿sí? Uno eh, va viendo qué pasos hace primero. Primero hay que investigar. Hay que investigar por nuestra cuenta la bibliografía, qué se hizo hasta ese momento sobre ese tema que uno está buscando y ver qué se hizo en el mundo también, ¿sí? Hay algo que se llama estado del arte y antecedentes, que son los temas, si ese tema fue tratado en el mundo, la ciencia eh, dio cuenta de esos temas o no. Por eso, por ahí les voy a contar un poco todo esto. La desaparición forzada de personas, teóricamente, porque hubo que darle un nombre, ¿sí? Eh, Acá yo trabajé sobre damnificados directos. Algunos otros han trabajado, yo encontré dos investigaciones sistemáticas nada más, que ya se las voy a contar. En general no hay investigaciones sobre esto y sobre esta que yo hice en particular no había, porque la mía es solamente de personas que pasaron por
los centros clandestinos de detención. Acá no incluí familiares, no incluí hijos, no incluí nadie, nada. Que las otras investigaciones que yo encontré sistemáticas trataban sobre ese tema, ¿sí? Eh, y se entiende la desaparición forzada como un evento disruptivo, es decir, que provoca conmoción, un evento y un entorno, ¿sí? Porque tiene que ver con lo social, y se investigan los procesos psíquicos de los involucrados. ¿Por qué el tema social? Uno de los temas, y todavía está ese prejuicio, por más que somos algunos que trabajamos también en el tema social, el psicoanálisis durante mucho tiempo se circunscribió al área clínica exclusivamente individual. Eso es cierto. Eso sucedió. La semana pasada lo decía la decana de la Universidad del Salvador de Psicología, decía que muchos alumnos no querían hacer las pasantías con orientación psicoanalítica porque el psicoanálisis no aparecía en las situaciones de tanta carencia social, etcétera. Eh, Mis colegas dicen que no es tan cierto, pero digamos que hay cierta resistencia en el mundo psicoanalítico. Hay mucha gente que todavía sigue pensando que nosotros no tenemos que ocupar nada más que del caso individual y seguirlo el tiempo que haga falta. Yo no pienso así, muchas personas ya no piensan de esa manera. Louis Horstein, que es un psicoanalista conocido, él dice, él es uno de los que abrió también el panorama y dijo cómo es posible que la historia argentina no estuviera presente en los consultorios. Gran pregunta, como si nada tuviera que ver, ¿sí?, con lo que le estaba pasando a esa persona. Inclusive los pacientes se organizaban de esa manera. Yo recuerdo que a veces no hablaban de los temas que estaban sucediendo y una sola vez, en la época de los saqueos del 89, una paciente llegó corriendo porque estaba en un negocio, tenía sesión, llegó corriendo porque escaparon porque según decían, porque empiezan a correr los rumores, que venían bandas armadas atacando los negocios y las casas, que no pasó nada, pero bueno, fue la única vez que recuerdo que alguien trajo así muy específicamente lo que estaba pasando afuera, ¿sí? Y el impacto que esto podía llegar a tener. Eh, Hay un tema que tiene que ver con la existencia o no de trauma, y esto tiene que ver con el marco teórico. Yo usé un marco teórico que fue el más completo que encontré, el que más ha desarrollado el concepto de trauma, inclusive con específicas signos que tenemos que buscar, si es que están. Porque si no, en general se habla de trauma como que, bueno, hay una gran conmoción, etcétera, etcétera, pero nadie termina diciendo lo que es el trauma, ¿sí? Esto, o sea que acá yo estoy usando un concepto de trauma que es diferente, ¿sí? Un concepto de trauma basado en que es una herida, como lo dice su nombre, porque trauma quiere decir herida, una herida en el aparato psíquico, ¿sí? Eh, y que tiene consecuencias determinadas, que no son incurables, pero tienen una repercusión importante. Yo me manejé con el esquema teórico de Benjacarle-Sica del año 2006. Para tener una idea de dónde vamos con esto, el postulado, que es un poco la idea general de a dónde uno quiere ir, y por eso en el doctorado se nos insistía mucho que primero marcáramos el postulado, después la hipótesis más adelante. El postulado dice que la desaparición forzada de personas durante la década del 70 en Argentina generó en los ex detenidos desaparecidos procesos psíquicos posteriores que pudieron ser patológicos, desde lo patológico hasta la resiliencia, con o sin efecto traumático. Esta es la idea que a lo largo de la tesis se va a trabajar a ver si esto es cierto o no es cierto, quiénes investigaron estos temas y qué pasó en la Argentina. Vuelvo sobre un punto que es muy importante porque esto sí agravó el tema de desaparición forzada. Era algo que
se decía que no había sucedido. Hay un autor que habla de esto que se llama inocencia violenta. Es cuando que involucra un concepto muy importante que es la desmentida, es decir, hay un hecho que se desmiente, yo hago como si no existiera, y psíquicamente no hago nada con eso, esa es la desmentida, y se llama Christopher Bolas, el autor del concepto de inocencia violenta, que implica que alguien dice que algo no ha sucedido. Y cuando la persona que denuncia lo que ha sucedido, cada vez se embarra más. ¿Por qué? Porque se le dice que eso no pasó. Y cuanto más insiste la persona que denuncia, más parece el loco. Esto lo describe muy bien Christopher Bola a propósito de las brujas de Salem, ¿no? En lo cual Abigail, el personaje, ella dice que no ha sucedido eso que el pastor eh, denuncia, que las chicas estaban semidesnudas bailando alrededor de una fogata, bla, bla, bla. Y ella dice que eso nunca pasó. Y cada vez que el pastor insistía más, todos lo miraban desconfiados, desconfiando, con desconfianza hacia él. ¿Por qué? Porque parecía más que él tenía fantasías, eróticas con las chicas, no que las chicas habían hecho eso. Y como dice Christopher Bolas, la persona a la cual se le niega la percepción de un hecho, cada vez siente que tiene su mente en peores condiciones. Esto le pasaba a los familiares y por supuesto le pasó también eh, cuando salieron las personas que forman parte de mi muestra, ¿no? O sea que es un problema doble desde afuera que padecieron. Primero, el horror que padecieron y segundo, que no había pasado, ¿sí? No había nombre, no había nombre. Era algo que circulaba entre la gente, no sé acá las edades, pero lo que yo recuerdo era que había uno que conocía este, el otro, que algo así le había pasado, pero nadie hablaba más. Flotaba en el aire la desaparición forzada, no tenía una categoría visible, no decía un asesinato, apareció el cadáver, nada. Al contrario, digamos que los asesinatos se presentaban como enfrentamientos, ¿sí? Bueno, para ver un poco el contexto, porque justamente si vamos a pensar en la influencia que tiene lo social y el contexto histórico en el psiquismo, tenemos que hablar de cuáles fueron los hechos, ¿no? Básicamente, qué pasaba en ese momento histórico y los primeros antecedentes que podemos encontrar, no en el momento histórico en que esto sucede, sino antecedentes de esto, lo encontramos en la Argentina en el siglo XX. Yo arranco el siglo XX porque el siglo XIX hay mucho más, pero hay otras cosas. En el siglo XX se da un fenómeno que son los golpes militares. Todos los que tenemos algunos años sabemos y hemos crecido en medio de los golpes militares, ¿sí? Yo fui al colegio en medio de los golpes militares. Estábamos acostumbrados, inclusive. Ya sabíamos que cuando venía la marchita era porque había habido un golpe y había el gobierno que estaba en ese momento, los militares lo habían sacado, como lo sacaron a Ilia, a empujones de la Casa Rosada. Esto comienza en el 1930 con Irigoyen, que hay un primer golpe militar, eh, y sigue con el 55, con el golpe que se le hace al Juan Domingo Perón. Estos golpes militares siempre tuvieron que ver se los hacían no a cualquier gobierno, siempre se les hizo a gobiernos que tenían mucho apoyo popular, mucho. Irigoyen fue el primero, tenía apoyo popular, más allá de que hay algunos autores que dicen que no eran populares, sino que eran bastante elitistas, bueno, pero eran radicales y tenían cierto apoyo popular, lo tuvieron, y luego, por supuesto, el peronismo, ¿sí? Eh, en 1960 comienzan los primeros atisbos de guerrilla en la Argentina.
son las guerrillas rurales, 1960, ¿sí? Eh, y tiene que ver con la caída de Perón, siempre tiene que ver con la caída de Perón este tema. El comienzo de las guerrillas rurales, está Corralo, famoso, por supuesto que eran muy pocos y eran muy jóvenes y estaban muy mal preparados y rápidamente fueron reprimidos. Eh, en 1969 se produce un fenómeno que se llamó el Cordobazo. Fue el 29 de mayo de 1969 en Córdoba. Después el Viborazo fue en Santa Fe. eh, Se empiezan a dar movimientos populares. Esto del Cordobazo, que inclusive uno de mis entrevistados, que había sido un cuadro político bastante importante, me contó detalles del Cordobazo famoso, eh, que fue severamente reprimida, pero se dio un fenómeno por primera vez en la Argentina que se estaba dando en el mundo, y es que los gremios. Córdoba tenía un desarrollo industrial muy importante en ese momento, la industria automotriz era muy importante y según me explicaron algunos de mis entrevistados, en realidad estaban los gremios Citrax y Tran, o sea, había todo un movimiento sindical muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Y fueron, eh, hacen una huelga, comienza una marcha. Agustín Tosco era uno de los líderes sindicales. Eran sindicatos que no acordaban con la CGT oficial. ¿Por qué? La CGT, y después vamos a hablar un poquito de eso, la CGT en ese momento era pleno gobierno de Onganía, y negociaba con Onganía, no se mostraba muy afecta a que Perón volviera, etcétera, etcétera. Negociaban, incluso Bandor quiso reemplazarlo, lo mataron, ahí lo mataron los sindicalistas, creo, aparentemente, eh, y había bastantes ataques así sindicales, pero los de Córdoba fueron gremios muy combativos, y avanzan y hacen una huelga, y se da este fenómeno que ya se estaba dando desde el 68 en todo el mundo, sobre todo en el Mayo francés, que es la unión de trabajadores con los estudiantes. El colectivo estudiantil se une a, eh, a las luchas sindicales. Este es un fenómeno muy interesante que se dio en todo el mundo en la revolución, en el Mayo francés. Se dio, fueron sobre todo los estudiantes los que más lío armaron en ese momento, y avanzan y bueno, tienen tomada Córdoba por no me acuerdo cuántos días, pero realmente la policía no pudo controlarlos, el ejército que estaba allí tampoco. Bueno, era chiquita, pero me acuerdo de ver en televisión los tanques yendo hacia Córdoba y fue sofocada rápidamente esa rebelión. Pero, al año siguiente, aclaro que el 29 de mayo del Cordobazo, que fue en el 69, era el Día del Ejército encima. Al año siguiente, en 1970, también un 29 de mayo, o sea, un día del ejército, el Día del Ejército, aparece Montoneros por primera vez, hace su aparición formal, con el secuestro del general Aramburu, que es secuestrado y se le hace un juicio revolucionario, como llamaban ellos, y eh, lo fusilan, lo matan. Esta es, digamos, la aparición oficial de Montoneros en esa época, 29 de mayo de 1970, porque el ERP aparece más tarde, aparece ya, digamos, llegando la primavera de 1970, porque el ERP tenía sus problemas internos.
congresos de ultraizquierda donde se estaban discutiendo y bueno, termina con eso Santucho y hace su aparición en LERP, que era mucho más, eran parecidos, digamos, pero las ideologías eran distintas. De más está decir que los desaparecidos tienen que ver con estas organizaciones, ¿no? Había otras, porque aparecieron otras menores, descamisados, la FAP, que después se unen a Montoneros. O sea, eran todos grupos guerrilleros, grupos armados, ¿sí? Violencia directamente no era verbal, era armada, ¿sí? Eh, ellos consideraron, y esto, perdón, vamos por partes, Montoneros, ustedes sabrán que era de ideología de izquierda peronista. Ellos reivindicaban el regreso de Perón. Es más, ellos sostuvieron siempre que los que trajeron a Perón de nuevo fueron ellos. Nadie se los reconoció excepto ellos, pero esto sucedió. Eh, el ERP tenía un conglomerado ideológico muy complejo de comprender, muy complejo, por supuesto que eran de ultraizquierda, pero tenía un desarrollo ideológico, mezcla de temas latinoamericanos, reivindicaciones indígenas, eh, y todo lo que sería la izquierda europea, era toda una mezcla, Simón Bolívar, era muy barroco el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y su líder fue Santucho, ¿no? Supongo que más o menos recordarán quién era. Bueno, esto para explicar un poco lo que va a ser, digamos, mi muestra, la mayoría eran de Montoneros y del ERP yo tuve solamente dos. El resto eran todos de Montoneros, porque Montoneros, como fueron secuestrados, la mayoría fueron a la ESMA, o sea, a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y como Macera, que era el almirante Macera, tenía un proyecto político y en su cabeza él creía que Montoneros había algunos rescatables que él quería usar para su proyecto político. Entonces, de la ESMA sí hay muchos sobrevivientes, hubo muchos, ya muchos se fueron muriendo, pero quiero decir que hubo muchos. Ejército prácticamente no dejó sobrevivientes. Ejército se ocupó de todo, de Montoneros, pero también, sobre todo, del ERP, porque el ejército tenía una disputa particular con el ERP. Ahí se dieron muchas situaciones. Por empezar, el ERP se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo. El ejército no se le iba a perdonar jamás que se pusieran ese nombre, ¿no? Ejército eran ellos, únicamente, pero el ejército se dedicó especialmente al ERP. Y en 1975, 5 de febrero, para más datos, se inicia el operativo Independencia. Yo tengo una sobreviviente del operativo Independencia porque escapó. Era una mujer que estuvo en ERP y después estuvo en Montoneros. Pero ella sobrevivió porque escapó. Estuvo desaparecida en el verano del 75 y la segunda desaparición fue terrible. Según ella me contó que había cambiado las condiciones y cuando salió de ahí se escapó a Buenos Aires, huyó, era en Tucumán todo esto, ¿no? Porque el operativo Independencia se dirige a Tucumán. Y arrasan con todo, porque hay un concepto de guerra del que vamos a hablar ahora, donde en realidad todo esto cambia. El concepto de guerra acá cambió. Eh, ¿Qué dice la ONU respecto de las desapariciones forzadas? Recién en 1992 va a decir que es un arresto, traslado o detención contra la voluntad del individuo, ejecutados por agentes gubernamentales, esto es muy importante, grupos o individuos, es lo mismo que lesa humanidad. Lesa humanidad que mucha gente escucha, uno escucha decir tantas pavadas que dicen, eso es un delito de lesa humanidad. No, lesa humanidad es específico cuando el Estado es el que ataca a los ciudadanos, los secuestra o grupos que están, así sean grupos armados, ¿eh? Para la ONU es siempre
es un tema gubernamental hacia la sociedad. A eso se le llama lesa humanidad, porque los secuestran, los asesinan, los hacen desaparecer, etcétera. Pero tiene que ser el Estado, no es cualquier delito. Está bien tipificado, ¿sí? Y uno dice, no, porque tal cosa es un delito de lesa humanidad. No, lesa humanidad es eso. Por eso es importante desaparición forzada, es arresto, traslado o detención contra la voluntad de un individuo ejecutado por agentes gubernamentales, grupos o individuos con protección y organización directa o indirecta del Estado. Y acá viene todo un tema, no sé si ustedes recuerdan, la época, los que vivieron algo de la época, acá entra la AAA también, que no ha entrado, ¿no? La AAA, hay denuncias de que venían del gobierno, ¿sí? Del gobierno peronista en ese momento que estaba Isabel. Bueno, todo un tema ese político en el que no nos vamos a meter, obviamente. Bueno, el problema de la investigación que yo encontré, como les dije antes, eh, la desaparición forzada es un evento y entorno disruptivo, ¿sí? Es decir, que genera muchísimas consecuencias. No es un fenómeno natural, es un fenómeno de humanos contra humanos, o sea, no es un tsunami, un desastre ecológico, no. Una agresión reconocida muy tardíamente y en la gran violencia del discurso dominante. Los sobrevivientes, yo encontré que en toda la bibliografía parecía que todos habían tenido trauma. Yo no lo sé, voy a confiar, pero a mí me llama la atención que siempre se hablaba de trauma. Y bueno, yo acá lo que planteo es justamente la necesidad de estudios sistemáticos para poder investigar verdaderamente qué pasó en el psiquismo de estas personas, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación es si existe en el psiquismo humano la capacidad de introyectar, y ahora explico lo que es introyectar, situaciones de altísimo y desconocido poder traumatogénico, evitando el trauma. ¿A qué me refiero con introyectar? El trauma implica que no hubo introyección, es decir, no hubo, se cortó el proceso asociativo, el proceso de representación, todo lo que es el circuito psíquico se corta en el trauma. ¿Sí? Hay un corte eh, básico, por eso se habla de una herida entre el afecto, la representación, ahí quedó todo cortado. ¿Sí? Entonces, introyección implica que, bueno, uno toma los estímulos de afuera, los procesa, los introyecta. Es decir, forman parte ya del sistema de representaciones psíquicas. Bueno, esto es lo que es la pregunta mía, si frente a situaciones tan realmente de tanto poder, digamos, mortífero, el psiquismo tiene elementos como para defenderse y evitar el trauma, ¿sí? ¿Y qué tipo de procesos psíquicos se desarrollaron en este tipo de personas, ¿no? Y si todos sufrieron trauma, como dice la bibliografía, o como todo el mundo sostiene en general. Esta tesis se hizo con estudios sistemáticos, obviamente, no incluyen, yo encontré, en cuanto a estado del arte, como les decía, estudios. Dos encontré importantes estudios sistemáticos. Los que hizo el EATIP. El EATIP es una institución que dirige la doctora Diana Cordon. Habrán oído hablar de ella, no sé si conocen. La doctora Diana Cordon tenía su instituto y ellos fueron, la gente de este instituto fueron los primeros que atendieron a las madres de Plaza de Mayo y fueron los primeros que fueron ellos hacia las madres, no que las madres los fueron a consultar. Ellos los atendían en los bancos de las plazas. Un trabajo que ellas vinieron haciendo, muy importante en ese momento, nadie se animaba, y ellas lo trabajaron. Pero lo que pasa es que los estudios que hicieron ellos, que tienen una muestra bastante grande, en realidad incluía familiares, incluía todo tipo de damnificados. Esto, inclusive hay una ex detenida desaparecida que decía, por ejemplo, yo acá lo tengo citado, yo no escucho hablar
de las secuelas psicológicas sexuales de relación que nos quedaron a los que pasamos por ahí. Porque pareciera que todo se circunscribió al tema periodístico, a ver qué les pasó, pero que nadie les preguntaba cómo se sentían, ¿no? Que esto cada uno lo fue resolviendo como pudo en sus terapias y demás. El otro punto central, que es lo que hablábamos hace un rato, lo social. Acá hubo una alteración del contrato social. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque atenta contra lo civilizatorio, ¿sí? Y hay una dificultad, y siempre la hubo, del psicoanálisis para reconocer la influencia de lo social. Por más que Freud lo hablaba, pero posteriormente, bueno, como todos los desarrollos científicos, ¿no? Se centran en algunos aspectos y se descuidan otros. Esto pasa en todas las ciencias. Hubo silencio respecto de todos estos temas y hubo inducción de valores también, ¿sí? Como decía, hay un psicoanalista uruguayo, Viñar, Marcelo Viñar, que trabajó mucho. Es más, eh, algunos dicen que él estuvo, creo que él estuvo desaparecido en Uruguay también. Eh, Gordon y Edelman lo trabajaron, Pacho O'Donnell lo trabajó. Perdón, no, hoy estoy hablando de O'Donnell, el padre de María O'Donnell, ¿sí? Que trabajó una encuesta. Janine Pugé lo trabajó, la doctora Lía Ricón, pero muy pocos lo incluyeron, ¿sí? Eh, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en 2006, en la época que estaba Eduardo Duhalde, no el que fue presidente, sino el que fue secretario de Derechos Humanos, él dijo que la violación de los derechos humanos provoca terror específico diferente a cualquier otro tipo de causa de enfermedad mental. Eh, yo recuerdo que había un silencio espectacular, que llama la atención porque pareciera que frente al horror nos quedamos paralizados, que esto lo trabaja mucho Naomi Klein, que dice la teoría del shock, es decir, frente a eso que no podemos creer parece que quedamos paralizados. En esa época estaba ayudado por el hecho de que estaba oculto. Un poco lo que hablábamos hoy, parece que todos estamos paralizados porque no podemos creer tanta crueldad, ¿sí? Y manifiesta, explícita, directa. Algo pasa con eso. Eh, Marcelo Viñar trabajó el tema de la tortura, por ejemplo, en eh, un trabajo muy profundo que se llama Pedro y la demolición. Él está hablando de la demolición psíquica. Porque todo esto que pasó, el objetivo central era destruir al enemigo, o sea, las organizaciones guerrilleras, pero no solamente sacar la información primero, torturarlo, y cualquiera fuera su destino, ya fuera que estuvieran destinados a ser asesinados o no, el objetivo central era la destrucción psíquica. Y esto está estudiado. Se buscaba la destrucción psíquica del prisionero. De hecho, el tratamiento que se les dio era para realmente volverlos locos, ¿sí? Eh, Eso lo trabaja mucho Marcelo Viñar en su trabajo Pedro la demolición. Y él marca claramente que no es un tema interno, es un tema que viene de afuera, ¿sí? Todos hablan, muchos autores hablaron de lo que es la pérdida de la intimidad, del secreto, porque se les extraía la información. O sea, hubo trabajos. Viñar habla de lo inenarrable, lo inconfesable, como que siempre hay zonas que no pueden hablar, los sobrevivientes, que tuvieron que pactar, que no. O sea, es un tema muy complejo. Gordon y Edelman, o sea, la doctora Diana Gordon dice que de todas maneras ella encontró defensas en el psiquismo, aparecieron en los estudios que hicieron ellos. Eh, y hay otro punto acá que yo me encontré con ese tema en la tesis, que lo vamos a desarrollar un poco, y es el tema del trato especial. Es decir, cuando se trabaja con este tipo de muestras o cuando se trabaja con este tipo de entrevistados,
Hay protocolos, por ejemplo, con los sobrevivientes de los campos de concentración nazi, hay protocolos, no se les puede preguntar, hay que dejarlos hablar, porque se considera que se trata de evitar que la gente, digamos, morbosamente les pregunte de más cosas sin respetar el estado en el que estas personas se encuentran, ¿no? Eh, y sobre todo y fundamental, y esto lo trabaja muchos, lo trabajaron muchos colegas, es creer. ¿Por qué? Porque son cosas tan fuertes, tan teóricamente inhumanas, tan atroces, que la primera defensa que tenemos es no creerla. Dicen, no, está mintiendo o está delirando o quedó mal. La primera cosa es creerles. Porque todos, inclusive Primo Levi, todos los que salieron de los campos nazis, decían, nadie va a creer esto. Por más que nos esforcemos, nadie lo va a creer. Y este es un fenómeno que los aísla para siempre, ¿no? Por eso uno de los protocolos marca creerles, ¿sí? Que tener muy en cuenta. Y hay un fenómeno que es otro fenómeno, y con este me topé yo en forma directa, es qué pasa cuando declaran por primera vez en los juicios. Yo me topé con un caso, que ahora se los explico, que a mí me enfrentó con dilemas éticos. Todos los dilemas éticos que este señor no tenía, los tuve yo, pero por otras cosas, por algo que él trajo. Eh, yo me encontré, primero les cuento el caso y van a entender por qué me topé con este tema de lo que señalaba la doctora Fabiana Rousseau, del Centro Ulloa. Esta persona fue, creo que la primera o la segunda persona que yo entrevisté, no creo que fue la primera, que yo entrevisté, un médico conocido, me lo mandó, porque él sabía que esta persona había estado desaparecida. Era un hombre de unos 60 años en ese momento, y yo lo entrevisto, y cuando empiezo a entrevistarlo, yo tenía armado cuestionarios, quería tomarle toda una serie de cosas, se los pude tomar los test, porque ahí no tenía que hablar, tenía que hacer toda una serie de respuestas, cuestionarios y demás, pero en la entrevista, entrevistas en profundidad que hice, me encontré con que, digamos, me negaba todo. Yo me preguntaba qué vino, porque cuando yo le pregunté si había denunciado, me dijo que no, porque ¿para qué? Si eso la izquierda lo usaba para cobrar las indemnizaciones, o sea, que estaba bien la tortura, pero no con él, que era un trabajador, que todos, no diferenciaba lo que era un delincuente de un militante, o sea, era complicado. Este hombre pertenecía a la derecha sindical peronista, era peronista, ¿sí? Porque en los años 70, eh, no sé si lo saben o lo recuerdan, o lo que no lo saben, se los cuento, en realidad, lo que fue la parte guerrillera, la parte de montoneros, era la izquierda peronista. Pero el peronismo nació siendo de derecha y inclusive eh, era bastante poco creíble que Perón lo fuera a apoyar, pero aparentemente los apoyó hasta que decidió no apoyarlos más, por distintas razones que no vamos al caso en este momento. Yo tengo mi tesis de historia sobre ese tema, que la hice para la carrera de historia. Eh, Perón realmente no era de izquierda, esto estaba clarísimo. Es más, él mismo dijo que el movimiento nacional justicialista era para parar a la izquierda, justamente, para evitarla. ¿Sí? Bien, este señor que era sindicalista, y el sindicalismo era bien de derecha, bien peronista, tradicional, con los organismos tradicionales, no eran muy famosos ni eran muy reconocidos en esa época, pero eran en los que Perón se apoyó, que Perón se apoyó en lo que él conocía, que fue la rama sindical, etc. Y a Montonero lo fue raleando hay un libro que se llama Las 10 advertencias de Perón a Montonero, donde les tira con todo.
En esos años, bueno, este señor era, por supuesto, no era montonero, era de la rama sindical peronista de Rucci y demás. Eh, yo le tomé, le hice el estudio, etcétera, pero yo decía, ¿qué voy a hacer con esta información? Porque la verdad, no, de todo me contrariaba, de todo me decía que no. Yo le pregunté si había hablado de lo que le pasó con la gente y me dijo que sí, que lo hablaba con todos los amigos y demás. Bueno, está bien, quedó ahí. Cuando yo me pongo a trabajar sobre esta entrevista, ya con la entrevista sola, sin hacer los estudios, sin evaluar los test que le había tomado, los estudios eh, paralelos, yo me acuerdo que estaba sentada en la mesa del living desparramando todo y me impactó lo que pensé, porque dije, esto es una leucemia. ¿Por qué les cuento una leucemia? Porque eh, el médico que me lo mandó, él no me lo dijo, el entrevistado me lo dijo el médico, él dijo que este señor era hermano de ah, el brazo derecho de Checolas en la provincia de Buenos Aires. ¿Saben más o menos quién era Checolas? ¿Tienen más o menos idea? Era un represor terrible de la provincia de Buenos Aires. El hermano de este señor que vino a la entrevista era este, el brazo derecho de Checolas en la provincia de Buenos Aires. Y esta persona este señor fue secuestrado por esa gente, por error. Se equivocaron, estuvo 5 días, donde le hicieron de todo. Pero siguió diciendo cuando salió que eh, estaba bien, pero no un trabajador como a él. Bien, salió todo hinchado, ni lo reconocía el hermano cuando lo fue a buscar, que lo sacó con el padre, todo hinchado, todo deforme por todo lo que le habían hecho. Cuando yo veo esto, yo dije, este hombre no denunció porque está metido él en todo el tema represivo, más allá de que él no haya participado en forma directa. Todo su entorno no le hubiera permitido jamás hacer eso. Yo dije, ¿por qué vino? Y bueno, esto es una leucemia, dije yo. Bien, no sé si el mismo día o al día siguiente, porque fue muy rápido, me llamó el médico y me dijo que este hombre estaba eh, con síntomas múltiples, estaba todo hinchado, igual que cuando salió del cautiverio, todo hinchado, todo deforme, lo estaban estudiando, pero él creía que era una leucemia linfática. Y efectivamente el diagnóstico se confirmó. Es decir, eh, yo cuando me encontré con esto, yo encima formaba parte de un comité de bioética. Las investigaciones tienen que seguir las leyes de la ética, de la bioética, ¿sí? Tienen 4 leyes fundamentales. Una de ellas es la no maleficencia. Es decir, que no se puede causar daño al entrevistado para la investigación, ¿sí? Aunque sea involuntario. Yo estaba cuando uno está en un comité de bioética, como estaba yo, en ese momento veíamos protocolos médicos y tratábamos de buscar a ver que no hubiera sufrido daño el paciente sujeto de investigación, porque se estaban probando drogas. O sea que había que tener toda una serie. Cuando yo me encuentro con este tema, yo digo, bueno, si yo lo entrevisté a fines de noviembre y este señor a fines de enero aparece con toda esta sintomatología, por más que mis colegas me decían que no, yo dije, yo tengo todo el derecho del mundo a sospechar que la entrevista tuvo algo que ver, que algo se movió. Y hasta que no averigüe, no puedo seguir la investigación. En los comités de ética médicos me decían todos lo mismo. En el hospital Evita me decían, tenés que parar la investigación. No podés seguir adelante porque si no, se está alterando el proceso, está alterando el principio de no maleficencia, es decir, de no dañar con la investigación, ¿sí? Bueno, yo empecé a buscar a ver qué podía haber pasado, a ver si esto era cierto, a ver si había información. Y así tropecé con el artículo de la doctora Fabiana Rousseau, que fue impresionante para mí. Eh, Ustedes se acordarán que los genocidas habían sido indultados por Menem.
Cuando asume Néstor Kirchner, lo primero que hace es abrir los juicios de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasó? Venía mucha gente del interior a Buenos Aires, porque los juicios eran acá, y era gente que no había podido denunciar nunca lo que les había pasado, porque en los pueblos, ¿a quién le iban a denunciar? ¿Al juez que no hizo nada? ¿A la policía que lo había torturado? No podían, se conocían todos. Cuando Kirchner abre los juicios, entonces esta gente viene a denunciar. Y los del Centro Ulloa encontraron una cosa muy curiosa. Ellos lo recibían, creo que les daban alojamiento, hacían todo un trabajo con toda esta gente que venía del interior y observaron un hecho que era siniestro. Observaron que esta gente que no había podido denunciar durante tantos años, calculen ustedes, 2006, 2008, estamos hablando del año 76, 77, 78, bueno, tantos años, 30 años, sin poder hablar del tema, venían y ellos observaron que iban a los juicios, denunciaban y a los pocos días se enfermaban gravemente y se morían. Entonces ellos encontraron que había que tener mucho cuidado con este tipo de personas, hacer psicoprofilaxis, porque ellos, la doctora Rousseau decía que algo se descongelaba de golpe y que había que tratarlo como una bomba, ¿no? Que estallaba de golpe. Entonces empezaron a hacer psicoprofilaxis con toda la gente, no lo llevaban a los juicios de entrada, con lo cual redujeron la tasa de mortalidad. Pero a mí esto me sirvió para entender qué había pasado. Porque este hombre, más allá de que había hablado tanto, según él, y le había contado a tanta gente lo que le había pasado, siempre fue gente de su entorno, de su medio, que pensaban que estaba bien la tortura, que estuvo bien desaparecer gente, porque no eran ellos, etcétera. La primera persona fuera de ese entorno fui yo, con lo cual se cumplía lo que... Era la primera vez que declaraba, en realidad era la primera vez. Y la repercusión que tuvo fue esa, que efectivamente, contrariamente a lo que me decían, pasó esto. Es decir, en él se descongeló porque estaba hablando con alguien que no le decía, claro, sí, por supuesto. Yo lo miraba y le preguntaba, ¿pero usted cree? Sí, sí, sí. Sí, son todas mentiras lo que cuentan, etcétera, etcétera. Pero a usted lo torturaron. Sí, bueno, pero porque estaban equivocados. Pero bueno, este, justificó hasta último momento lo que le habían hecho. Bien, por eso digo que me encontré con este caso que a mí me llevó a plantearme, bueno, muchas cosas, ¿no? El cuidado que hay que tener con todo esto. Otro tema que es importante en cuanto al estado del arte, en Argentina por lo menos, fue los trabajos que encontré acerca de la importancia que tenían los juicios. Muchos terapeutas, porque mi muestra fue no solamente de damnificados directos, sino también de terapeutas que trataron este tipo de pacientes y eh, todos los terapeutas decían cómo empeoraban los pacientes cuando se volvían los juicios a foja cero, cuando la ley de obediencia debida, punto final, o sea, cómo repercutía en ellos, en su salud mental, en los familiares y también en las personas que habían quedado liberadas, ¿no? Eh, Toda esta gente, bueno, voy a mencionar algunos, Bert Aguiar, Elina Aguiar, que es argentina, Gordon y Edelman, eh, que ellas dicen que es muy importante el sentido que se le dio al trauma, fundamental. Julia Brown, que habla de trauma social, Julia Brown tiene un hijo desaparecido, es de APA, bueno, ahora ya no es de APA, era de APA, ahora es de SAP. Eh, Y el formato periodístico, que también es importante, ¿no? También busqué ahí, hay muchos trabajos, muchos, se basan en denuncias, con todos los detalles y datos, y hay un libro que es muy interesante, muy bueno, también, que es de Miriam Lewin y Olga Wortmann, de 2014, que se llama Putas y Guerrilleras, ¿no? Que es un libro muy interesante donde ellas cuentan todo lo que sucedió. Ese es el formato periodístico, no, digamos, de psicológico. Bien, para no perderme mucho, porque si no nos va a terminar el tiempo. Brevemente, antecedentes en el mundo de desaparición forzada. Si bien no con las mismas características, hubo algo que sí se dio
¿Dónde lo encontramos? Con los nazis. ¿Dónde va a ser? El famoso decreto de 1941, decreto de Nacht und Nebel, decreto de noche y niebla, se llamó así, eh, y que en realidad, eh, ¿qué significaba? Que a las personas que llevaban, los deportaban a los campos de concentración, los llevaban a lugares, si eran franceses, los llevaban a Kiev, si eran de Kiev, los llevaban a Italia, no sé, en los campos donde, Alemania, donde no conocieran el idioma, separarlos para que no hubiera familiares cerca, reclamando, etcétera. Esto en la Argentina, bueno, es uno de los antecedentes que se ve. Kijak, que es un queridísimo psicoanalista de APA, le dicen el rabino de APA, porque ha trabajado muchísimo sobre el Holocausto. Él dice que luego del nazismo se rompió para siempre una especie de burbuja que teníamos los seres humanos de creer que el ser humano, de creer en la bondad natural del ser humano. Él dice que eso se rompió como ideal y que hubo que asumir que el ser humano podía hacer daño sin un motivo personal, etcétera, ¿sí? Moisés Quijak dice, habla de la agresividad real, quiere decir que a partir de entonces nos entra, ya no tenemos esa burbuja, donde podemos pensar en la bondad del ser humano, sino que hay un ingreso. Y Primo Levi, que yo después les voy a contar algo muy importante que dice Primo Levi, que yo lo encontré en la muestra, que habla de los políticos. El otro antecedente histórico es en Indochina, en la guerra de Indochina. ¿Por qué? Porque cambia el concepto de guerra. El concepto de guerra, antes se hablaba de ejércitos, ¿no? Que se enfrentaban unos a otros. Acá cambia el concepto de guerra. El enemigo está en todas partes. Con lo cual, eh, se puede entrar en los pueblos, en las aldeas, los civiles. El enemigo está en todas partes. No tiene uniforme y la única manera de comprobar si no tiene nada que ver es torturarlo, secuestrarlo, etcétera. Este es un concepto de guerra muy importante que cambió en 1947. Y por supuesto, la guerra de Argelia. Mucho se ha hablado, en la década del 60 fue esto, ¿no? Mucho se ha hablado de lo que fue la ocupación francesa en Argelia. Y mucho se ha hablado de que los militares argentinos aprendieron estas técnicas represivas en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas. En realidad, no, la formación principal vino de los veteranos de Argelia, franceses. Inclusive, en la redada que hubo el 8 de diciembre del 77 en la iglesia de Santa Cruz, donde secuestraron madres de Plaza de Mayo, a las monjas francesas, si se acuerdan, testigos cuentan que había un señor que rengueaba y que después lo ubicaron y quién era un francés. Era, digamos, en el operativo, junto con Astiz estaba este señor. Fueron los veteranos que hacían en la ocupación, secuestraban a la persona, le sacaban la información, los torturaban, este, eh, a cualquier sospechoso de resistencia, ¿sí? Esto acá se aplicó según esa escuela, no tanto la escuela de las Américas que enseñaba más a torturar que otra cosa. Bueno, no voy a detenerme con el tema de la cuestión de la historia teórica del trauma. Lo que sí, recordemos que la que se maneja en general es la idea de trauma a priori. Es decir, dada una situación de alto voltaje, hay trauma. Y esto no es cierto. ¿Mm? Hasta que no se investiga, no se puede afirmar nada. Por eso, nuestra tesis es un estudio sistemático, metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Especificidad de la muestra son solamente
es detenidos desaparecidos, y el marco teórico es el de lo disruptivo de Bellacar y Lesica, y lo traumático. Se aplicaron, como les dije, no les voy a contar todo eso porque no interesa demasiado, pero se aplicaron test, el modelo dimensional de Rubén Zuckerfeld, que da información muy importante. em, y básicamente desde la perspectiva psicoanalítica del abordaje de la subjetividad de los damnificados directos en relación con el momento histórico, ¿sí? Eh, Vamos a ir directamente a los resultados, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, los instrumentos fueron entrevistas, test en la muestra. Hubo variables cuantitativas, cualitativas. Vamos a pasarlos. Yo hubiera querido mostrárselos los cuadros y todo, pero como soy muy torpe con la parte de mostrar en Zoom, la verdad que no pude, porque tengo miedo de hacer lío. Antes de pasar exactamente a los resultados, hubo fenómenos que yo llamé fenómenos especiales, que encontré que no tenía manera de encajarlos, por eso los llamé fenómenos especiales, y que los llamé desdoblamientos mente-cuerpo, porque tres personas me relataron que mientras los torturaban, tuvieron una especie de desprendimiento mente-cuerpo, o como lo llamemos. Ellos se veían desde el techo y veían lo que estaba pasando a su cuerpo con sus torturadores. Este es algo que yo ya lo había escuchado. Dos pacientes míos incluso me contaron esto sin pasar por esta situación. O sea que son fenómenos como de desdoblamiento. Muy interesante. Uno de ellos lo leo así brevemente. Yo estaba en un rinconcito arriba, veía desde arriba lo que estaba pasando abajo. Con las violaciones pasa mucho, me dijo él. Sé que fue una cuestión breve y el lugar fue un rincón, ahí, arriba, como el hombre araña. Agarrado, no me caía, de espaldas a la pared. Veía y no sentía dolor. Y recuerdo la imagen clarita. Sí, ahora una psicóloga de Dinamarca me dijo que ahí lo llaman la violada arriba del pino, porque ahí se dan en el bosque ese tipo de cosas. Las violaciones se dan en los bosques, y la violada como que se sube arriba del pino. Este es un fenómeno que no está estudiado, ¿eh? No está estudiado, es un fenómeno muy interesante. Para mí me dijeron miles de posibilidades. Me dijeron que podía ser el síndrome de Cotard, no tiene nada que ver. Nada que ver. Golombek dice que son experiencias cercanas a la muerte, en la cual la corriente eléctrica provoca hipoxia, con lo cual, con paro cardíaco y funcionamiento cerebral alterado, dando disfunciones sensoriales. Visión desde arriba, posible en un caso de Leyani. En el caso de ella fue voluntario, ella me lo contó, que fue voluntario. Ella dijo, yo me voy de acá. Y se ve arriba, ¿sí? Otra explicación posible es lo que se llama percepción endopsíquica. Esto lo describe Freud. ¿Qué es la percepción endopsíquica? Que una parte de nosotros es como que observa cómo son los procesos internos del psiquismo. Em, Yo creo que se está refiriendo entonces, si fuera percepción endopsíquica, sería que la persona está percibiendo la desarticulación que ha provocado el trauma, porque estos casos se dieron en casos de trauma, ¿eh? No se dieron en los otros. Y que puede ser voluntario o involuntario. El objetivo, evitar el dolor, por lo menos sentirlo, ¿sí? Dolor físico, ¿sí? Bien. Debo decir que la hipótesis se corroboró, vamos a ponerlo así, porque es más humilde. Eh, los estudios dieron coherentes porque hay un coeficiente de indicadores de trauma, y eran coherentes con todos los estudios de las entrevistas. Eh, En los casos de lo que fue el modelo dimensional, se los cuento, es un estudio que se hace con un cuestionario
luego se hacen los gráficos y se ve qué tipo de respuesta tiene esta persona, cómo está su funcionamiento, el funcionamiento psíquico, cómo están los recursos yoicos, cómo está la vincularidad, que es tan importante. Y yo encontré que con los casos que presentaban ILT, o sea, indicadores de lo traumático, ILT, los que presentaron indicadores de lo traumático tenían recursos yoicos bajos, funcionamiento psíquico no muy bajo, a excepción de 2 casos, y vincularidad baja. Esto es muy importante. Y el número daba estadísticamente significativo. La edad que tenían estas personas que presentaron indicadores de lo traumático, menores a 26 años, al momento de los hechos, ¿no? ¿Se entiende? Eh, Ausencia de objetos cometabolizadores adecuados. ¿A qué se llaman objetos cometabolizadores? Son los que ayudan en el proceso de la introyección. Por ejemplo, entrar a un centro clandestino de detención, ubíquense, es otra lógica, es otro mundo. Incluso Duhalde decía que los relatos abundan del momento anterior al secuestro y la llegada al centro clandestino. Cuando llegaban ahí, es como que el relato se acorta. Duhalde decía porque no había palabras para explicar lo que pasaba ahí adentro. ¿Sí? Entonces, lo que uno ve es que, por ejemplo, en los casos donde, como yo tuve un caso de un oficial montonero que sobrevivió libre hasta entrado el 78, hasta fines del 78, fue más o menos, fue de los que entró y apagó la luz, a él lo agarraron tarde, el oficial montonero, y él, por ejemplo, lo primero que me dijo fue que logró que los que estaban todavía ahí le explicaban cómo era la cosa ahí adentro. Esto es un objeto cometabolizador, el que ayuda en el proceso de la introyección, ¿sí? Em, Acá en estos casos que presentaban indicadores de lo traumático no había, no hay aparición de objetos cometabolizadores. La duración del cautiverio, menor a 60 días, estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto menos tiempo estaban, peor quedaban. ¿Por qué? Porque el psiquismo parece que no encuentra maneras de adaptarse en tan corto periodo y se queda con la foto, con la situación fija, ¿sí? No encuentran recursos como para adaptarse. Cuanto menos tiempo estuvieron, peor quedaron. Eh, Percepción del daño psicológico sufrido, que es una de las preguntas que yo les hacía, gravísimo. Todos decían que quedaron mal. O sea que era coherente con lo que mostraban las entrevistas. Y secuelas físicas directas no había. Esto es muy importante. Freud mismo, en 1920, cuando habla de más allá del principio del placer, dice que la neurosis traumática solo aparecía en los... Él estaba hablando de los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, 1920 estamos hablando, ¿sí? Y él decía que los pacientes que no presentaban heridas físicas eran los que desarrollaban neurosis traumática, era lo que nos podía, se dormían y tenían pesadillas, todos los signos de trauma, ¿sí? Freud lo explicaba en términos de que la energía psíquica, cuando había una herida, se concentraba en la herida. La otra quedaba suelta, generaba trauma. ¿Sí? Freud hacía esta explicación. El sexo, el género, eh, los que presentaron indicadores de lo traumático, solo 2 varones, las mujeres todas, todas. Todas tienen indicadores de los traumáticos que puede ser también en relación a, bueno, el sexo femenino ante todo, pero también por las violaciones, ¿no? Esto seguramente todavía mucho que ver. Los casos que no presentaron indicadores de lo traumático, todos hombres. ¿Y qué presentaron en el modelo dimensional? Recursos yoicos, mayor puntaje. Funcionamiento psíquico, mayor puntaje. Vincularidad,
muy alto puntaje. Son personas muy relacionadas con muchos vínculos importantes afectivos y con diferencia estadísticamente significativa. La edad, eran todos mayores a los 26 años al momento del secuestro. Eh, Objetos cometabolizadores muy importantes, antes y después de la desaparición forzada y durante, porque encontraron gente que les tiró una mano que pudieron hacerlo, porque en general no los permitían ni hablar entre ellos, pero bueno, todos encontraron objetos cometabolizadores que los ayudaron. Duración del cautiverio mayor a 60 días. Todos presentaban cautiverio más prolongado. ¿Secuelas físicas directas? Sí, volvemos al punto. Es más, uno me mostró hasta incluso cómo le habían quedado las rodillas, los tobillos, porque les daban en los lugares específicos, ¿no? Y bueno, sexo, repito, todos varones, sexo masculino, ¿sí? Muy importante entonces, que encontré en los casos sin ILT, o sea, los que no presentan trauma, tenían una importantísima formación ideológica. La mayoría eran cuadros, cuadros políticos, fuertes convicciones, mucho compromiso con la militancia, una militancia importante, no eran, digamos, así, personas poco importantes dentro de las organizaciones, no, no eran periféricos, digamos. Eh, y acá se cumple lo que decía Primo Levi, que yo les dije que se los quería comentar. Él decía que en los lager, como le llamaban a los campos de concentración, en los lager lo que había, él notaba una diferencia entre las personas que tenían cierta formación intelectual, académica, una formación en temas humanísticos, políticos, históricos, que les permitía entender lo que estaba sucediendo más allá de su experiencia inmediata. Es no solamente me está pasando a mí esto, sino que esto obedece a todo un programa que de agresión a los judíos, en este caso por esto. Es decir, los que podían pensar más allá de la experiencia inmediata. A ellos les llamó los políticos y eran los que sobrevivieron y no se enfermaban y no se murieron. ¿Sí? A eso le llamó a los políticos. El otro punto que yo encontré muy importante es la inserción social que tenían estas personas. Eran personas con una fuerte inserción social antes, durante el cautiverio, lo que pudieron, porque no los dejaban conectarse, y en la organización a la que pertenecían. Valores éticos muy altos, todos ellos, y sentido de lo colectivo. Para ellos, el mundo individual no, es más, hasta se negó a contestarme algunos, algunos test porque me dijo que él quería contestarme desde lo colectivo, no quería contestarme desde lo individual de él, ¿no? Más allá que estuvo hablando todo el tiempo de él, pero bueno. Eh, Otra cosa importante que tenían era una gran capacidad de discernimiento. Capacidad para nominar, poner palabras, inventar palabras, ¿sí? Miren la importancia de esto, ¿no? Eh, Autoestima alta, y un grado de apronte positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue sorpresivo el secuestro. Sabían que esto les podía pasar. Es más, estaban en estado de estrés permanente porque sabían que los podían secuestrar, estaban huyendo. Uno de mis entrevistados me dijo, yo fui a los nacimientos de mis hijos armado. O sea que él estuvo bastante tiempo escapando, ¿sí? Yo fui armado a los nacimientos de mis hijos. Y este es uno de los que no presenta indicadores de lo traumático, ¿no? O sea, estaban preparados. Y el estrés está comprobado, está bastante corroborado, que el estado de estrés, mientras no sea absolutamente, digamos, crónico, impide el trauma. ¿Por qué? Porque la persona está en estado de alerta. El yo no es sorprendido, por lo tanto, no se le quiebra el funcionamiento como sucede en el trauma, ¿sí? Eh, y una gran conexión con el placer tenían estas personas.
mucha conexión. Inclusive hay fenómenos de ensoñación que tenían para huir de la situación en la que estaban y demás. Otros rasgos, digamos, importantes era el humor, cómo se reían. Ellos mismos me dijeron que se reían entre ellos mucho en las organizaciones, porque obviamente, esto no sé si lo dije, pero si no se los digo ahora, después de este caso que presentó la leucemia linfática, yo, ¿qué hice? Fui a buscar gente que estuviera entrenada en declarar y hablar de lo que les pasó. Ya no busqué más personas que cualquiera, sino personas específicas, porque si no, no podía continuar la investigación porque no sabía a ciencia cierta si tenían experiencia o no. Yo no quería ese tipo de entrevistado, pero las circunstancias me obligaron. Entonces, estas vinieron de las asociaciones de ex detenidos desaparecidos, vinieron gente de organizaciones, ¿sí? Este, de ex detenidos desaparecidos. Entonces, bueno, ellos tenían mucho entrenamiento y me contaban que entre ellos, por ejemplo, lo primero que hacían era decir que tenían humor negro, pero tenían humor, mucho humor, ¿sí? El otro rasgo que encontré en estas personas que no presentan trauma era que trabajaron todo el tiempo la esperanza. Yo voy a salir. Yo soy. La solidaridad, el sentimiento de solidaridad muy fuerte, resistencia, capacidad de resistencia. Uno me contó que, por ejemplo, mientras lo estaban torturando, él estaba pensando en el pececito de Joyce, del Ulises, por ejemplo, muy culto el caballero. Mira lo que pensaba en medio de semejante situación, pero bueno, tenían esta capacidad de control del pensamiento e inversión de la situación. Esto fue un caso muy interesante que me lo contó uno de los entrevistados que eh, es más, él es el que llevó a juicio, que todavía creo que lo están por extraditar a un conocido jerarca, porque todos ellos se dedicaron después a averiguar dónde estuvieron, quiénes fueron los captores, etcétera. Todos tienen un trabajo muy fuerte desde entonces, ¿no? Y este muchacho que yo le puse Ernie, Ernie me contó, por ejemplo, que estando preso, él se puso a hablar con el guardia. El guardia no le quería contestar, pero claro, estaban aburridos, llegó un momento y le dijo, y decime, hoy juega Independiente. Y el tipo le contestó, no, a mí no me gusta el fútbol. Ah, ¿no te gusta el fútbol? ¿Y qué te gusta? No, yo juego al polo. Ay, ¿dónde jugás? No, yo juego en tal lado, qué sé yo. Bueno, con esos datos los fue ubicando a todos. Todo un trabajo de hormiga que hicieron, impresionante. Buscaron a todos los equipos que había de polo en tal lado o de lo que fuere, los ubicaron en el club tal, los ubicaron a todos. Fueron ubicando a los represores de esa manera. Todo un trabajo impresionante que hicieron. Eh, por eso digo inversión de la situación, porque los interrogados eran ellos. Sin embargo, muy astutamente empezó a interrogarlo él, ¿no? Al guardia y así obtuvo datos. El otro tema fue el uso de la tercera persona. Fue un dato que me llamó mucho la atención. Uso de la tercera persona. ¿Qué quiere decir? Me decían, ellos querían que yo creyera tal cosa. Ellos querían que yo pensara que era una basura, que era una bosta, que no tenía nada, que nadie me podía ayudar. Ellos querían tal cosa. No decían yo lo pienso, lo decían ellos. El otro tema que encontré fue que los recursos obsesivos, como decía Melanie Klein, en medio de las melancolías o de caos, sirven. Otro tema, el fantasear con cosas agradables, placenteras, y la invención de un lenguaje. Por ejemplo, los que tenían algún grado, bueno, en este caso que me lo contó, no era tan, no, estuvo un mes aproximadamente. Y él, por ejemplo, contaban que con golpecitos armaron un lenguaje para saber entre todos ellos, cuando tenían oportunidad, saber si fulano estaba vivo, si no estaba, porque no se podían ver, aparte estaban encapuchados, si no si los llegaban a pescar sin la capucha, los hacían bolsa, así que lo que sí llegué a la conclusión es que no fueron tan determinantes como ustedes verán el tema solamente de la tortura, el centro clandestino o la ideología.
en que hubiera o no indicadores de trauma. Acá juega mucho la subjetividad y todos estos elementos de los que hablamos, ¿no? Sobre todo considerando que el objetivo de la desaparición forzada era la destrucción psíquica del prisionero, ¿sí? eh, Física y mental. Y porque si iban a sobrevivir, que sobrevivieran destruidos psíquicamente. Y si no, destruidos física y psíquicamente, ¿no? Y hay una relación inequívoca también entre el discurso social dominante y la mejoría, ¿sí? Lo cual pone de manifiesto la relevancia de lo social, ¿no? La importancia. Bueno, creo que ya no nos queda más, nada más que, bueno, una última frase que yo puse en la tesis, que es que es descubrir es pensar lo conocido a la luz de nuevas ideas. Bueno, esto por hoy es todo. Escucho preguntas si tenemos tiempo y si no, lo haremos la próxima como ustedes prefieran. Hablé todo yo, nadie me interrumpió, son demasiado educadas ustedes. Valiosísimo, valiosísimo, la verdad. Bueno, nos dejó choqueadas. Pero Susana hace un rato que quería hablar, así que Sí, tiene la palabra, Susana. dale, dale. Bueno, yo, la verdad, Mabel, te cuento que me quedé con, disculpen, voy a ser lo más breve posible, muy fuerte, Sí, sí, porque sí. tengo 72 años. El Conocés el momento histórico. el 23 de julio del año 1979, mi esposo fue secuestrado Ajá. en Florida y Diagonal Norte. Y todavía, y mirá que pasaron tiempos y cosas, me identifiqué tanto con lo que dijiste, tanto con lo que yo viví. Mi esposo no volvió un día, fueron a almorzar en la oficina y no volvió. Y me llamaron y me dijeron, no volvió, y no volvió. Y yo recorrí comisarías con un tío que me acompañó y me creyó y lo que estaba pasando, y estuvo secuestrado una semana. Ah, Y esto que vos me decís, apareció una noche, por supuesto que no estaba en ningún lado, no estaba en ninguna comisaría, nada. Yo me contacté con abogados, con derechos sí, humanos, y lo único que me decían es agarra a su hijo que tenía 6 meses o 8 meses, ya a veces ni me acuerdo de las cosas, claro, Mabel, me claro, acuerdo. sí, Y me decían, agarra a su hijo, van a hacer el país. claro. Porque yo era egresada de la carrera de psicología de Ujú, la UBA, y yo era la que tenía más o menos una militancia política, no mi esposo. claro. Entonces apareció a la semana un día, se bajó de un taxi acá, destruido, y yo lo bañé, lo lavé, le saqué las heridas, y toda esta cosa que vos contás, él no habló durante muchísimo tiempo, no pudo contar nada. Creo que es el día de hoy, después de todos los años que pasaron, que contó la 10ª parte de lo que vivió, pero estuvo 2 años metido dentro de la casa. Sí, No podía te escuchar creo, el cerrar una puerta de un Falcon. claro. Poco a poco pudo algunas cosas, y yo sé que sé un 10% de lo que realmente vivió. Y eso, por ejemplo, nos marcó a nosotros, Claro. pareja, como familia, hasta el día de hoy. Tanto fue esa marca que yo siempre, por ahí después de más de 50 años, de 40 años, pude contar esto, porque el miedo Sí, se fue te mete, accionador terriblemente. Es más, gente que yo trabajé, pues yo me escondía en la educación, porque después yo me había recibido, no recibía mi título, porque en esa época no se daban los títulos, porque no, en la Facultad de Psicología pasamos de ser a tomar lista los servicios. El último año yo me recibí en el 76, tomando lista los servicios, entonces fue para mí terrible. Entonces, y para nosotros lo que nos significó, a veces digo, creo que con los años, después de 50 años, ahora que tengo 73 voy a cumplir, recién ahora estoy hablando
por ejemplo, de lo que significó para mí. Claro, Yo siempre claro. hablé de lo que pasaba con mi esposo, hablé en un círculo así de chiquitito, porque hubo gente que pasó 30 años trabajando conmigo y ni se había enterado que yo era psicóloga, porque yo lo había escondido, y ni se Sí, había porque enterado era mala palabra. es que a mi esposo le había pasado esto. Entonces, todo lo que vos contabas y decías, te digo que para mí fue un golpe de realidad, de verdad. Esta cuestión que vos decías de ese sindicalista, y te aclaro, mi esposo no tenía ninguna militancia. Y vos que hablabas de ese sindicalista y esto, yo le decía, pero vos estás identificado con el agresor después. Todo esto que vos estás planteando, yo lo viví. Fueron 2 años de no poder escuchar el golpe de una puerta de Falcon, de no salir de la casa. O sea, y ¿Y vamos a decir, él denunció alguna vez? nada, Nada. nunca, Vos sabés nunca que más. cuando yo empecé a trabajar con la tesis, un día íbamos por el centro de Lanús con mi marido, llovía a cántaros. Yo soy De de repente, Remedios de Escalada, te cuento. no me digas, yo también, va, no, yo soy de Avellaneda, pero me casé Yo soy de Remedios de en el Escalada. 79 viví en Remedios de Escalada hasta la muerte de mi marido hace 2 años y medio. Ahora está mi hija en nuestra casa y yo estoy viviendo en Capital, que fue donde, bueno, de alguna manera siempre estuve acá también, conectada, pero bueno, yo no podía ya seguir en una casa tan inmensa sola. Así que está mi hija viviendo allá ahora, pero de Remedios de Escalada. Piovano, no sé, a lo mejor lo oíste nombrar a Sí, Piovano. sí, me suena, porque yo soy vieja. Toda mi vida viví en el mismo lugar donde estoy viviendo. Bueno, yo en Aguilar y Luján, prácticamente, Claro, yo soy de Escalada Oeste. de Escalada Oeste. Bueno, y me presentó. Mi marido había sido jefe de clínica del Hospital Evita, Sí, sé que después fue director, etcétera, pero pero había sido y me presentó al que era el jefe de clínica del Perón, creo que era el otro, que es parecido, son de la época de los mismos, de la época de Perón, es el Evita, el Perón, o el Eva Perón, no me acuerdo nunca bien los nombres. Y me lo presentó con el jefe de clínica y me dijo, mira, él puede conectarte con gente por tu tesis, me decía mi marido. Y fue una escena muy romántica, los tres terminamos hablando con los paraguas bajo la lluvia, estuvimos como una hora hablando, y él me contó, dice, contale tu historia. Él le dijo, yo recién ahora estoy conectándome con familiares, porque estamos hablando del año 2013, 2014, ¿sí? Mi sí, familia sí, ya no sí. me dirige la palabra porque yo decidí que voy a denunciar la desaparición de mi hermano. En mi familia se prohibió hablar del tema. Y yo decidí que iba a hacer la denuncia y me junté con gente y él me conectó incluso con alguna gente también. ¿Sí? Mucha gente no ha denunciado. Por eso cuando hablan de 30.000, yo creo que fueron más. Sí. Porque es un Yo te montón. cuento, en mi caso quedó entre un círculo muy pequeño de personas que tuvieron conocimiento. No es, mi esposo fue directo, pero también he tenido amigos, he pasado por estas situaciones. Pero te digo que, por ejemplo, cuando empezaron los juicios y todas estas cosas, mi suegra, o sea, la madre de mi esposo, un día vino y me dijo, pero a mi hijo no le pasó todo eso. Claro, Y yo es le que dije, es muy sí, difícil de aceptar sí que le eso es pasó, posible. le dije. No lo podía creer, no lo podía aceptar. Entonces, cuando yo te escuchaba hablar, decía, todo esto que vos estás planteando, fue así. Pues Y sí. pasaron tantos años, Mabel, y yo creo que los últimos 5 años recién empecé a trabajar en terapia, lo que me Claro. había hecho a mí. Por ejemplo, yo nunca volví más a ejercer mi tarea, mi trabajo, nunca más. A vos, a vos. Entonces, lo que recién ahora empecé en 5 años, o sea, el tiempo que lleva a poder elaborar estas situaciones tan terribles. Siempre pensaba en él, en esto, en aquello, en lo otro, en todo lo que había pasado, y no me había dado cuenta que a mí me cortó una carrera, una vida, un montón de cosas. Así es, le cortaron la vida en un antes y un después, ¿sí? Exactamente, te lo agradezco muchísimo. La verdad que el día de hoy fue esto que charlaste y presentaste, fue
fuerte, doloroso, pero me hizo muy bien para poder sanar. Y sí, Estoy hay muy que hablar, hay que de a Mabel. poquito, con cuidado, insisto, porque por algo lo del Centro Ulloa siempre me decían eso, cuidado de a poquito, porque estamos hablando, es como una bomba que se abre, ¿no? Hay que desactivarla de a poquito, ¿sí? Con Y esas cuidado. cosas que capa y capa se fueron guardando. Muchas Despacito, ¿viste? Despacito, con cuidado, pero hay que empezar a sacarlo, ¿sí? muchas Despacito, gracias, Mabel. desactivando la bomba. Gracias, muchas gracias. Y gracias a Mujeres en Red por poder darme esta oportunidad de contar mi historia, que no es algo que suelo hacer. Es Muchas que gracias, Susana. todos quedamos con la marca del terror, Sí. todos. Yo siempre dije que no nos dábamos cuenta de los efectos que iba quedando a nivel de la sociedad. Y bueno, creo que estamos viendo algo de eso, ¿eh? Hace rato que venimos viendo signos de esto que decía Jorge Alemán, una mutación antropológica. Sí, ¿Qué pasó? No somos estos monstruos. ¿Qué pasó? Como si tuviéramos el resultado de la radioactividad, ¿no? Es cierto, A nivel psíquico. a nivel Bueno, sí. Yolanda Gampel dice justamente que este tipo de cuestiones quedan en el aire, como la radioactividad. Mm, Ella es cierto. dice eso, le llama representaciones radioactivas. Sí. Ella lo vio con la gente de las guerras de Yugoslavia, lo vio con las mujeres, dice que queda como en el aire, y que hay que trabajarlo. Y ella inclusive contaba que cuando le tocó enfrentarse con un grupo de mujeres de la Yugoslavia, que eran como 100 mujeres en un lugar enorme, y ella decía, ¿y yo qué hago ahora? Y dijo, necesitan gritar, llorar, lloren y griten. Así empezó, de todo lo Gracias, que habían pasado, ¿no? Sí, gracias, gracias. por sí, favor, muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Mabel. Invalorable tu exposición, tu estudio, tu dedicación, tu trabajo, la manera de exponerlo con tanta claridad. La verdad que te agradecemos un montón. Yo estoy muy emocionada también. Tengo familia que pasó por situaciones así. Me acuerdo, era bastante jovencita, pero me acuerdo de todo lo que nombraste y bueno, yo particularmente estoy muy emocionada. Te agradezco muchísimo a todas las compañeras. Si quieren hablar, pueden abrir el micrófono. Nos saludamos, aunque sea antes de irnos. Un día tan duro con la realidad que tenemos, ¿no? Creo Bueno, que debe ser fue, la radioactividad que nos quedó de toda sí, esa época, por sí, favor. Por creo que es para conectar una cosa con la otra, con lo que estuviste hablando totalmente. Así es, así es. Así que Interesantísimo. bueno, seguimos la próxima. Si no Muchas quieren, gracias, ¿alguien quiere Mabel. hablar? Marina, Gracias, Marina. Mabel. Yo Seguimos la próxima de mi parte. Muchas gracias. solamente La verdad, agradecer también y la verdad que también estoy muy choqueada, muy muy emocionada y emocionada y sí, por hoy suficiente. muy Por Gracias. hoy. fuerte, sí, demasiado Bueno, fuerte. mis hijos me decían, cuando eran chicos, ellos fueron a la escuela Neritxea y era una escuela, las directoras, una de las directoras tenía un hermano desaparecido, ella criaba a sus sobrinos, una escuela muy avanzada, y ellos les hablaron mucho de la dictadura, etcétera, etcétera. Y los chicos me preguntaban, ¿sí? Me preguntaban. Entonces decía, bueno, les cuento, pasó esto, empezábamos a un punto y me decían, por hoy está bien, Sí, seguimos mañana. Perfecto. Mañana. Y de a poquito. Es que es una Pa- información. Muy fuerte. tremenda. Pasa que Esto esa lo que niña, trae es un poco de esperanza, que en el psiquismo tenemos recursos, aún en situaciones tan terribles, no Totalmente. lograron destruir a todos como No, pensaban. totalmente. Totalmente. Esa es la gran realidad. Sí, gracias por eso. Esas palabras finales estuvieron bien. así es, tenemos recursos. Una- Bea, querida, ¿querías decir algo? No, Sí, quise decir que realmente
qué importante y qué necesaria esta investigación y qué fortaleza la tuya para haber puesto todo esto a la luz, sacar todo esto a la luz. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos el viernes. Sí, 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 así es. Bueno, chicas, que pasen lindos Abrazo a días. todos. Abrazos, abrazos. Hasta la próxima. Gracias. Wow. Wow.